pero sobre todo con la disposición de poder atendernos, ¿verdad? En esta noche sabemos de antemano, y lo hemos mencionado en muchos programas, de que hay muchas personas que sintonizan el programa, y lo sabemos porque en el transcurso de la semana hay muchas personas que se nos acercan para hacernos algunas preguntas, para opinar acerca del tema, y pues eso es muy bueno, porque hay bastante recepción, ¿verdad?, acerca del mensaje del Señor. Entonces le animamos a que usted pueda continuar así, siempre educándose acerca de la palabra del Señor, y pues la honra y la gloria pues no es para nosotros, sino que es totalmente para el Señor. Saludamos también a nuestros hermanos de la congregación de la Iglesia de Cristo, entonces esperando también estén con la disposición, con su cuaderno a mano, con su Biblia a mano, para poder escudriñar las Escrituras durante una hora. Pues el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante, uno de los temas que de repente pues quizás no se toca o quizás nunca se ha tocado, ¿verdad? En algún programa, en algún programa de televisión, en algún canal de televisión. Vamos a estar hablando del cristiano y la política. Mire qué importante, el cristiano y la política, y vamos a ver muchos aspectos que nuestro hermano Johnny Bulnes va a estar explicándonos muchos aspectos sobre si el cristiano debe o no debe ser partícipe de estas cuestiones de manifestaciones, de estas cuestiones de partidos políticos, si el cristiano debe estar involucrado ahí, ¿verdad? Ahí vamos a estar viendo cada uno de estos aspectos, por lo tanto le pedimos a usted de que pueda tener su Biblia a mano, que es lo principal, para que usted pueda corroborar el mensaje que se está transmitiendo. Entonces, si es palabra de nosotros o si es palabra de Dios. Y que también usted pueda tener una libreta de apunte donde usted pueda ir anotando para que usted, si quiere en el transcurso de la semana, pueda repasar cada uno de los aspectos que vamos a estar mencionando en esta noche. Sin más que agregar, pues vamos a proceder al estudio bíblico de esta noche y vamos a dejar a nuestro hermano Johnny Bulnes. Bueno, bendiciones, que el Señor me los bendiga a todos. Es un gran placer, un gran privilegio nuevamente estar aquí delante de todos ustedes a través de estas cámaras de televisión, y agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de poder expresar y poder predicar su palabra. Ese es un gran privilegio del cual tanto mi hermano y yo estamos muy contentos y gozosos de ese privilegio que el Señor nos ha dado. Bueno, vamos a hablar de un tema hoy un poco controversial, pero vamos a enfocarlo, la política y el cristiano. No nos interesa la persona que está fuera de la iglesia, no nos interesa aquel que no es un hijo del Señor, definitivamente no vamos a hablar de ellos, pero sí vamos a hablar de la política y un cristiano, el cristiano, cómo debe comportarse ante este tema que pues provoca mucha convulsión, hermano. Es algo que provoca y que genera muchas cosas negativas en las personas, pero vamos a enfocarnos principalmente en la política y el cristiano. Y como introducción vamos a hablar acerca de un poco de lo que significa la palabra, de dónde viene, cómo se ejerce la política, para que nos sirva como de marco referencial para más adelante explicarle a usted cómo un cristiano debe comportarse o cómo un cristiano debe actuar frente a la política. Primero, la palabra política viene de una palabra griega que está relacionada con el ordenamiento de una ciudad, tiene que ver con un ciudadano, tiene que ver con lo civil. La política como ciencia se estudia a nivel profesional, y la política bien ejercida entonces ofrece una oportunidad de servir a la nación y contribuir a la solución de los problemas sociales. Por otro lado, la política como tal se practica en la mayoría de los países, se practica mayormente a través de los partidos políticos, los cuales se concentran en la obtención y el mantenimiento del poder. La mayoría de nuestros países pues tienen sus instituciones políticas, sus partidos políticos, y la mayoría de estos pues tienen sus personas, tienen sus grupos de poder que apoyan el partido, para que cuando éste llegue al poder puedan ellos beneficiarse de todo lo que han invertido en el partido. Entonces las personas también se adjuntan a un partido y se vuelven pues seguidores de este partido, y pues eso es la política básicamente, hermano. Entonces uno debe entender, hermano, que
Hoy es muy difícil que una persona, un ciudadano honesto, capacitado, con deseos de servir a la nación, si no tiene el respaldo del partido y no tiene un respaldo económico o no tiene grupos de poder que están detrás de él apoyándolo, muy difícilmente alguien pues que no tenga estos respaldos o estas condiciones podrá llegar al poder. La verdad que es muy difícil para alguien, un ciudadano honesto, bien capacitado y con deseos de servir a la nación, si no tiene el respaldo de un partido, si no tiene cierto poder económico detrás de él o grupos de poder, entonces difícilmente va a llegar a la política. Y aquellos que sí lo logran, después tiene que pagar pues los favores de todo el apoyo que ha recibido. Entonces esto es algo bien complejo. La política por lo general así se desarrolla en nuestros países. Bueno, de esta forma es vista la política en nuestro país, y tomando en contexto esto, vamos a sacar algunas conclusiones para que los que desean servir a Dios, si van a entrar o están pensando en formar parte de la política, le pedimos al hermano pues que tome en consideración los siguientes puntos que vamos a hablar en esta tarde. Como por ejemplo, primer punto que vamos a hablar hoy tiene que ver con la iglesia. La iglesia, escuche bien querido hermano, la iglesia no debe involucrarse en política. Escuche bien, la iglesia no debe involucrarse en la política. Jesús enseñó que debemos dar al César lo que es del César, pero tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Eso está en Mateo capítulo 22, versículo 21. Ahí el Señor claramente enseñó que debemos darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el contexto de este versículo querían ponerle una trampa al Señor, le mostraron una moneda, mostraron un denario, y el Señor pues preguntó de quién era la inscripción que aparecía en la moneda, y todos contestaron muy bien, pues es la inscripción del César, es el rostro del César que está ahí en la moneda. Entonces dijo el Señor, bueno, si esto es del César, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Podemos entender esto, que un cristiano fiel debe pagar sus tributos, debe respetar al gobierno, pero al gobierno se le da esto, pero lo que se le da a Dios es otra cosa, porque a Dios se le debe dar la honra y toda nuestra lealtad. Pero al gobierno se le da lo que hay que darle al gobierno, pero a Dios se le da lo que es de Dios y lo que Dios se merece. Entonces, la iglesia no debe involucrarse en la política. La misión de la iglesia, escuche bien, y esto es muy importante, hermano Quiroz, que nosotros lo entendamos y que podamos transmitirlo claramente a los hermanos de la iglesia y a aquellos hermanos que están o pretenden lanzarse o ya están en la política, decirle que un hermano de la iglesia o aún la iglesia misma, la misión de la iglesia es una misión espiritual, no una misión política. Y eso que quede totalmente claro. La misión de la iglesia es una misión espiritual. Por ejemplo, la iglesia del Señor, hermano, tiene que predicar la palabra. No tiene que predicar conceptos políticos o un líder de la iglesia venir y decirle a los hermanos, miren hermanos, ustedes tienen que votar por tal partido, ustedes tienen que apoyar a tal candidato, ustedes tienen que hacer esto. Eso no lo puede hacer un hermano en la iglesia. ¿Por qué no? Porque la misión de la iglesia no es predicar de política, la misión de la iglesia es predicar la palabra del Señor. Entonces, por eso, como dijimos al principio, la iglesia no debe involucrarse en la política, porque la misión de la iglesia es una misión espiritual. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 19, que nosotros como sus discípulos, que nosotros como sus alumnos, como sus aprendices, debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio. La misión de la iglesia es predicar el evangelio según Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Qué más tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que instruir a aquellos que son parte de la iglesia, que son parte del cuerpo de Cristo.
Mateo capítulo 28, versículo 20, dice que una vez que ustedes ya los hayan hecho discípulos, pues enséñenles todas las cosas que yo os he enseñado, dijo el Señor Jesucristo. Entonces la iglesia tiene que predicar el evangelio, la iglesia tiene que instruir con la leche espiritual no adulterada a los miembros de la iglesia, a los que son parte del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que proveer para las necesidades espirituales de los hermanos, y esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es una misión espiritual y no política. ¿Qué le parece, hermano? Sí, mire, hermano Johnny, estimados televidentes, pasa lo siguiente, que siempre que nosotros como cristianos intentamos inmiscuirnos en cuestiones que tienen que ver con aspectos terrenales, yo pienso que nos vamos a terminar metiendo en problemas, porque hemos visto cómo de repente, pues, si usted observa, de repente, pues, muchas veces hay influencia, entonces, de algunas personas que son afines a algún partido político, y terrenalmente no le digo de que esté mal, ¿verdad? Eso es su vida terrenalmente. Entonces, pero en el aspecto espiritual tiene que ser muy diferente, pero lo que vemos hoy, de que muchas veces pues se trata de mezclar una cosa con la otra, y ambas cosas pues tienen que ir totalmente separadas. Usted va a ver de repente que al lado de algún partido político está algún cardenal, está el papa, entonces, o está algún pastor evangélico. Entonces, y vemos eso, y quiera si o no, eso genera, por así decirlo, este tipo de cuestiones. Entonces, pienso yo, hermano Johnny, de que el cristiano tiene que ser apolítico. ¿Qué es ser apolítico? Que no le va que no está metido en esas cosas, pues. Que no le va ni al uno ni al otro. Entonces, si bien es cierto, la Escritura dice de que tenemos que respetar, escuche bien, tenemos que respetar, pero no dice que nosotros tenemos que ser partidarios de algún partido político, ¿verdad? Entonces, y vemos de repente cómo una cosa lleva a la otra, porque también encontramos el lado extremo, donde muchas veces hay personas que, siendo cristianas, vienen y participan en manifestaciones y terminan ahí agarrándose con la policía, que a pedradas y toda la situación, y algunos pues lamentablemente terminan muertos. Entonces, o de repente vemos como algún hermano de la iglesia viene y es parte de algún partido político, ¿verdad? Entonces, y quiera sí o no, eso genera determinada influencia en las demás personas, pero a la misma vez puede generar discordia. Imagínense que está una congregación de 100 hermanos, donde 50 hermanos le van a determinado partido político y los otros 50 le van a otro partido político. Imagínense qué caos cuando lleguen las fechas de elecciones, de votaciones. Los hermanos no van a querer ni verse, ¿verdad? Porque eso es lo que ocurre hoy en día. Entonces, cuando se cruza un bando de la política con el otro bando, no se toleran ni ver. Y como los hermanos de la iglesia van a andar participando en ese tipo de aspectos. Por eso insisto de que el cristiano tiene que ser apolítico. Entonces, nuestro pensamiento, nuestra preocupación, tiene que ser una preocupación más de carácter espiritual. Entonces, a eso nos llama el Señor. Entonces, pero imagínense que alguno de nosotros estuviera metido en algún partido político, nosotros como predicadores le diríamos, hermano, el mejor partido político es este, voten por él. Entonces, y desde ahí estaríamos mal. Entonces, como mencionaba el hermano Johnny, Jesucristo dijo, denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, las cosas de Dios no pueden mezclarse con las cosas del mundo. Entonces, imagínense cuántas personas están dispuestas a morir por un partido político y cuántas personas están dispuestas a morir por Cristo. Mire la gran diferencia. El ser humano muchas veces está dispuesto a morir por un partido político. Si le toca morir por un partido político, muere. Y al final termina ahí quedando como héroe por el partido, ¿verdad? Por haber muerto por el partido político. ¿Y por qué no muere por Cristo mejor? ¿Está dispuesto a morir por Cristo? Entonces, porque si usted no está dispuesto a morir por Cristo y sí por un partido político, estamos haciendo las cosas mal, está haciendo las cosas mal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque está poniendo en primer lugar al hombre y está dejando en segundo lugar a Dios. Entonces, Jesucristo lo dijo sabiamente, una cosa no puede ir mezclada con la otra. Las cosas del César son del César y las cosas de Dios son específicamente de Dios.
Mano John. Es correcto, hermano. La iglesia, escuche bien, la iglesia no puede desviar ni por un momento su atención de las cosas espirituales para enfocarse en cosas que son de la tierra, en cosas que son terrenales. Primer punto, lo aclaramos, los comentarios del hermano han sido acertados. La iglesia no debe involucrarse en política. Los hermanos de la iglesia deben ser apolíticos. Más adelante vamos a responderle, porque usted me puede preguntar, hermano, pero yo no debo votar entonces, o yo no debo. Eso lo vamos a hablar más adelante. Lo primero que queremos dejar claro a ustedes, queridos televidentes, es que la iglesia no debe involucrarse en política. La misión de la iglesia es una misión espiritual y no una misión política. Ahora bien, punto número 2 que nos interesa a nosotros, bosquejar de una manera clara cuáles son los puntos para que usted los vaya entendiendo. Número 2, los cristianos individuales generalmente tienen sus preferencias políticas. Hay hermanos que tienen sus preferencias, como el hermano ya rato lo dijo. Una congregación de 100 hermanos, 50 van por un partido y 50 van por otro partido. Está bien, cada hermano tiene sus preferencias políticas, las cuales deben guardarse para sí y no mostrarse en público, ya que si bien sabido que la política despierta muchas pasiones y fanatismo, y nosotros no queremos hacer o decir nada que nos impida poder llegarle a las personas de todos los partidos políticos, y tampoco queremos que nos asocien con los errores que generalmente cometen los políticos. Por eso usted no tiene que identificarse con ningún partido político. Usted, hermano, individualmente, tiene que identificarse con Cristo. Si nosotros vamos a estar identificados con una causa, si nosotros vamos a luchar por una causa, que sea por la causa de Cristo. Ninguna otra causa es más importante que esa. ¿Por qué? Porque toda causa, si es terrenal, cuando venga Cristo no va a importar. Entonces, pero si usted dedica su vida a la causa de Cristo, usted tendrá recompensa en la próxima vida, en la vida eterna. Usted será recompensado por el Señor después de esta vida. Usted tendrá esperanza porque usted ha dedicado su vida, su esfuerzo a una obra, a una misión que es la misión de Cristo. Entonces, los hermanos no deben entonces involucrarse o identificarse con ciertos partidos, porque eso puede crear barreras a la hora de predicar el evangelio. Imagínese yo que vaya como predicador a cierto lugar, a cierta colonia, a cierto barrio, identificado con la camisa de un partido, y le vaya a predicar el evangelio a una persona de un partido contrario. Entonces inmediatamente me va a cerrar la puerta, ni va a permitir que yo le hable, porque me va a decir, uy, de tal partido es, ni lo quiero recibir. Entonces, por eso el cristiano no debe identificarse con ningún partido político, ni con una causa política. El cristiano tiene que estar identificado con la causa de Cristo. ¿Qué le parece? No, totalmente de acuerdo. Hablando de eso, le voy a contar una anécdota que me sucedió a mí, ¿verdad? En determinado momento andábamos predicando el evangelio en determinado país, en determinada ciudad, y resulta que nosotros, pues no sé qué nos dio ese día, íbamos con camisa roja, hermano. Y íbamos para un hogar, y las personas cuando nos vieron dijeron, metámonos que ahí vienen los liberales, nos dijo. Entonces, mire, y sin querer queriendo, ¿verdad? Entonces, lo que usted menciona es totalmente acertado, hermanos, porque el cristiano no puede participar. Lo que pasa es que muchas veces los líderes religiosos caen en este error. ¿Sabe por qué, estimado televidente? Porque ven un beneficio el cual sacar. Llega la persona que se va a prospectar para postular, para líder político, y le dice, mire, si la iglesia suya vota por mí, yo les voy a conseguir tal cosa. Si yo gano, yo les prometo que yo les voy a conseguir tal cosa. Entonces, desde ahí comienza la influencia y dice, bueno, hay que votar por el fulano de tal, porque dijo que nos iba a conseguir un terreno, dijo que nos iba a dar tal cosa, dijo que nos iba a ayudar con tanto, dijo que nos iba a ayudar con víveres, con esto y con aquello.
Entonces, eso crea un interés en las personas y las personas vienen y dan el voto, ¿verdad? Y el problema es que los engañan porque nunca llega tal ayuda, Sí, exactamente. nunca llega tanto los víveres ni nada de eso. Está de más mencionar de que lo que se ve en la política es corrupción, Sí. la mayoría de casos. Entonces, corrupciones, fraude, y podemos agregarle un montón de cosas. Ahora mi pregunta es, ¿cómo el cristiano va a andar participando en este tipo de cosas? No puede el cristiano andar participando en este tipo de cosas. El cristiano tiene que ser ajeno a este tipo de situaciones. Entonces, porque lamentablemente sucede muchas veces que los cristianos son partícipes en este tipo de actos y hasta entre los mismos hermanos de la iglesia se terminan disgustando, se terminan peleando por un partido político, como si un partido político fuese más fuerte que la sangre de Cristo, como si un partido político fuera más importante que el sacrificio de Jesús. Es por eso que nosotros le mencionamos que el cristiano tiene que ser ajeno a este tipo de actividades. Imagínese de que el cristiano participe, por ejemplo, en una manifestación, entonces donde vinieron y se agarraron y todo, y resulta que después el hermano en la iglesia el domingo como si nada. Entonces, ¿cómo va a ser posible eso, verdad? Entonces, no podemos jugar en dos aguas, no podemos estar con un pie en el mundo y con el otro pie en la iglesia. Entonces, por eso vuelvo a repetir, el cristiano tiene que ser ajeno a este tipo de eventos. ¿Mano? Es correcto. Cualquier hermano que nos esté viendo ahorita, que le encanta la política o le gusta la política, me puede decir a mí, hermano, usted está equivocado, porque para lograr ciertas cosas uno tiene que luchar por ellas. Uno para lograr ciertas cosas o cambios sociales o todo eso, uno tiene que luchar. La Biblia dice y enseña claramente que el mundo no va a cambiar. Esa es una idea que nosotros tenemos, pero el mundo no va a cambiar. Usted puede cambiar, usted puede ser una mejor persona, usted puede cambiar su rumbo, usted puede cambiar su vida. Totalmente de acuerdo, pero el mundo, sus estructuras, sus grupos de poder, hombres malvados que gobiernan todo, están bajo la influencia de Satanás y usted no los va a cambiar. Usted no va a cambiar el mundo está bajo el maligno, dice la Escritura. El mundo no va a cambiar. En 2 de Timoteo el apóstol Pablo explicó que los hombres irán de mal en peor. Muchos hombres con codicias necias, con deseos de poder, con avaricia, con ambiciones, no van a cambiar. El Dios de ellos es el dinero, es el poder. Esa gente no va a cambiar. Y usted no va a cambiar esa gente. Usted anda en la calle tirándole piedras a su prójimo. O sea, participando en manifestaciones o en otro tipo de cosas ahí. Le repetimos. Mira el segundo punto. El cristiano tiene que identificarse con la causa de Cristo, no con causas terrenales. Escuche bien, el cristiano tiene que identificarse con la causa de Cristo. Si el cristiano tiene una bandera, que sea la bandera del amor, Gálatas 5:22, que sea la bandera de los frutos del Espíritu. Si el cristiano porta una bandera, que sea la bandera de la buena persona, de aquella persona que se despoja de la amargura, de la gritería, de la maledicencia, de toda obra mala. Esa es la bandera que usted debe. Esas cosas son importantes. Cuando usted va a hablar, dice la palabra, y la palabra en Colosenses 4:6, en Efesios 4:29, nos habla a nosotros la palabra del Señor, que a la hora de hablar, nosotros tenemos que hablar palabras que edifiquen, palabras que sean llenas de sustancia. Pero cuando usted habla de política, usted va a hablar de corrupción, usted va a hablar de robo, usted va a hablar de un montón de cosas que no sirve para nada hablar de eso, perder el tiempo en eso, no sirve para nada. El mundo no va a cambiar, los hombres irán de mal en peor, el mundo está bajo el maligno. Por eso, usted, si se va a dedicar a algo, que sea a la obra de Cristo. Eso es lo que le importa a un cristiano, lo demás no importa. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, no importa quién esté gobernando, aflicciones van a haber siempre. Pero ¿qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen. Así que, si usted
está siendo partidario de un partido o miembro de un partido, porque usted cree que estando ahí va a cambiar el mundo, usted está en la trinchera equivocada, porque usted está en el lugar equivocado. El mundo no va a cambiar por la política, de eso yo estoy seguro. Entonces, lo importante de esto es que usted tiene que entender, querido hermano, que usted como un cristiano individual, usted no tiene que identificarse con ningún partido político, usted tiene que ser apolítico. Eso ya está claro. Es el segundo punto. El tercer punto es importante. Dios es el que quita y pone reyes. Eso está en la Biblia. Eso está en Daniel capítulo 2, versículo 21. Usted lo puede leer en su casa. Dios es el que quita y pone reyes. Y dice la Biblia que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Que las autoridades que hay es Dios quien las ha puesto. Y por eso dice la Biblia, y que aquellos que resisten a la autoridad, a Dios resisten. Por eso un cristiano no puede estar resistiendo al gobierno, porque el que resiste a la autoridad que Dios ha puesto, resiste a Dios. Y los que resisten acarrean condenación. Entonces un hermano tiene que entender que es Dios quien pone y quita reyes. No es uno, es el Señor. Él es el que decide quién va a ser el próximo presidente. Es el Señor. Él es el que decide. Entonces viene el Señor y usted entiende que es Dios quien pone y quita reyes. Y dice que toda autoridad es el Señor quien la pone, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, como dice Romanos 13, versículo 2. Así que nosotros estamos claros que a Dios da el poder a una persona o a un grupo de personas, y que en esto se cumplen sus planes. Cuando Dios pone a alguien, porque están los planes del Señor que tal persona gobierne. Yo siempre he creído que el pueblo tiene los gobernantes que se merecen. Más bien nosotros deberíamos de reflexionar sobre el estado espiritual de nuestra nación. A veces quienes nos gobiernan son el reflejo de la decadencia moral, espiritual de un pueblo. Eso se manifestó aún en el Antiguo Testamento, cuando el Señor dijo: mujeres los gobernarán, niños los gobernarán, hombres corruptos los gobernarán. Entonces, y ese era el resultado de la decadencia espiritual del pueblo. Nuestro país, lastimosamente, ha caído en una degeneración espiritual. No hay temor del Señor. Entonces, ¿cómo nos va a ir bien si nosotros hemos sacado al Señor de nuestra vida? Pero sepamos nosotros que cualquier autoridad que ha sido establecida, es el Señor quien la estableció. Entonces, por eso nosotros no podemos resistir a aquella autoridad que ha sido puesta por Dios. Por eso es que nosotros no podemos andar en manifestaciones. No le corresponde a usted. No. Y este tercer punto, que quede claro: el cristiano fiel y verdadero no tiene que andar en manifestaciones políticas, porque estaría en contra de lo que la Escritura dice, que el que resiste a lo establecido por Dios, resiste a Dios. Y eso no debe ser así. ¿Qué le parece, hermano? Totalmente de acuerdo, hermano. Yo pienso de que el cristiano no debe andar ahí peleando, estresándose ahí, desviviéndose por quién va a gobernar un país. Entonces, el que termina decidiendo eso al final es Dios. Entonces, muchas veces para bien de un país, o muchas veces no tan para bien, porque de repente pues la experiencia puede ser positiva y puede ser negativa, pero el que termina decidiendo es Dios. Por usted porque ande tirando piedras ahí, no significa de que la situación va a cambiar. Usted porque ande ahí manifestándose, participando en relajos, participando en este tipo de cosas, la situación del país no va a cambiar. Entonces, usted más bien tiene que preocuparse por serle fiel al Señor y orar al Señor. Entonces, porque, qué sé yo, porque la situación económica mejore, porque les vaya bien, etcétera. Entonces, porque les dé sabiduría a los gobernantes políticos que tenemos en el país. Pero usted no tiene que andar ahí peleando lo que no tiene que pelear, ¿verdad? Muchas personas que terminan muertas por andar en este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde las terminan matando. Entonces,
Imagínese si usted muere en este tipo de actos, muy probablemente va a morir por una causa política, pero no murió adorando al Señor, no murió sirviendo a Dios, Cristo, no murió por la causa de Cristo, sino que usted va a morir por una causa política. Muy probablemente usted va a salir en los medios de comunicación, aunque sea muerto, ¿verdad? Pero va a salir, pero ¿de qué le sirve morir por una causa terrenal y perder lo más importante, que es el aspecto espiritual? Entonces, por andar peleando, ¿verdad? Entonces, hay personas que dicen, no, es que Dios me mandó ahí. No, Dios no lo manda a ese tipo de cuestiones. Dios no lo manda a que usted se vaya a agarrar con alguien. Dios no lo manda a que usted vaya a pelear por un partido político. Lo que el Señor lo manda es a que usted predique el Evangelio, a que le obedezca, a que le sea fiel, a que siga los estatutos, las reglas que Él ha puesto, ¿verdad? A eso sí lo manda Dios, pero Dios no lo manda a andar haciendo relajo en ese tipo de cosas. Entonces, no venga a decir, no, es que tuve un sueño que el Señor me decía que yo tenía que estar ahí. No, no se meta a ese tipo de cosas. Usted obedezca la palabra del Señor. Entonces, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que no sale ningún ejemplo bíblico donde los hermanos andaban metidos en este tipo de cosas. Entonces, sino más bien, ellos trataban de alejarse del aspecto terrenal y se enfocaban más en el aspecto espiritual. Porque como ellos mismos decían en la palabra del Señor, decían, nuestra ciudadanía no es de acá, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces nosotros en este mundo estamos como peregrinos, de pasada estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Mismo Jesucristo lo manifestó, ¿verdad? Dice, si mi reino fuera de este mundo, dice, mis seguidores pelearían, entonces, por mi reino. Pero el Señor Jesucristo dijo, no, mi reino no es de este mundo. Mi reino es espiritual, mi reino está en los cielos. Entonces, ¿qué tiene que andar peleando usted lo terrenal? Entonces, al final, pues, volvemos al punto. El que decide es Dios. El que decide es Dios. No se mete en temas políticos porque lo que trae es corrupción, que muchas veces va en contra de las leyes de Dios. Mire cuántos países han metido ahí dentro de sus leyes, cuántos gobernantes en algunos países han metido ahí dentro de sus leyes el homosexualismo. Mire cuántos países, la drogadicción, que vamos a legalizar la marihuana, etcétera. Entonces, cuántos países introducen el aborto como tal. Entonces, y siguen introduciendo un montón de leyes que en vez de ir a favor de lo que dice la Escritura, va en contra. Y resulta que usted se anda peleando por eso. Entonces, déjele todo en las manos a Dios, que Dios es el que va a decidir, Dios es el que va a obrar, Dios es el que va a actuar referente a cualquier situación de este ámbito. ¿Man? Correcto, entonces imagínese usted apoyando un partido que después promueve leyes que van en contra de lo que la palabra dice. Entonces, precisamente el cuarto punto que vamos a analizar ahorita es que el cristiano tiene deberes ciudadanos que tiene que cumplir. Escuche bien, el cristiano tiene deberes ciudadanos que tiene que cumplir. ¿Cuáles? Dice la Escritura, debe someterse a las autoridades. El cristiano tiene que estar sometido a las autoridades. Romanos 13, versículo 1, enseña esto. Romanos 13, 1, que el cristiano tiene que estar sometido a las autoridades. Pero, si las autoridades nos piden hacer algo que contradice la voluntad de Dios, entonces debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Escucha el principio. El cristiano sí tiene que someterse a las autoridades, pero cuando las autoridades nos piden a nosotros hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, entonces nosotros obedecemos primero a Dios antes que a los hombres. Eso está enseñado en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29. Se obedece a Dios antes que a los hombres. Sencillito. Entonces, ¿el cristiano tiene deberes ciudadanos? Sí, debe someterse a las autoridades. Pero si la autoridad le dice que usted tiene que hacer algo que Dios dice que usted no lo haga, aunque el gobierno actúe en contra de usted, no importa, porque usted y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Es la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres. Entonces, ¿debemos someternos a las autoridades? Sí. Ahora bien, ¿debemos pagar los impuestos? Claro que sí.
Yo he escuchado y he visto mucha gente, hermano Quiroz, no sé si usted ha pasado con eso, que hay gente que habla mucho, que el gobierno no hace nada, que estas calles que no sirven, que hay muchos hoyos, que esto, que el otro, que la luz, que el agua y todo. Hablan mucho, pero nunca han pagado impuestos. Nunca han pagado impuestos. ¿Cómo va a hablar usted si no paga? El cristiano fiel, verdadero, que obedece a las autoridades que Dios ha impuesto, paga impuestos. Entonces uno tiene que pagar impuestos. Eso está totalmente claro y establecido en las Escrituras. Debe pagar impuestos. Romanos 13, versículo 6 y versículo 7. El cristiano tiene que pagar impuestos. Dice, honrar a los gobernantes. Dice, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice que el que honra, honra y honra al rey. Quien tiene autoridad, usted lo honra, usted lo respeta. Usted no anda hablando de la persona, usted no anda diciendo tal cosa. No, usted lo honra, usted lo respeta. El cristiano respeta a sus autoridades. Sencillo, el principio es sencillo. Esos son los deberes de un cristiano. ¿Qué más? Dice orar por los que están en eminencia. Primera de Timoteo 2, 1 y 2 dice que el cristiano tiene que orar por los que están en el poder, por los que están gobernando. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano? Salir a manifestarse, salir a pelear, salir a quemar llantas. No, lo que el cristiano tiene que hacer es orar. Eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que la Biblia manda, es lo que la Biblia le dice al cristiano. Usted tiene que orar por el gobierno. Ahora bien, usted me puede decir, pero es que el partido que está en el gobierno no es el partido que yo apoyo. Independientemente de eso, la Biblia dice, usted ore. Es más, cuando el apóstol Pablo escribió este versículo, las autoridades que estaban vigentes en ese tiempo eran las autoridades del Imperio Romano. Eran unas autoridades crueles, despiadadas contra la iglesia. Más adelante se desarrolla precisamente la persecución del gobierno contra la iglesia. O sea, donde Roma es utilizada por Satanás como el instrumento para destruir a la iglesia del Señor. Ese es el tema del Apocalipsis. Entonces, lo interesante de esto es que uno, como cristiano, tiene que orar por las autoridades. Usted no tiene que andar criticando, no tiene que andar hablando mal. No, el cristiano solo ora por los que están en eminencia. Que mire que no importa si se roban algo, usted ore por ellos. Es que mire que no hacen nada, usted ore por ellos. Es que mire que aquí, usted ore por ellos. Usted no es juez de nadie. Entonces dice el Señor, después el Señor les va a pedir cuentas a ellos. De eso usted no se preocupe. Mucha gente piensa que se la tira de vivo. No, después va a estar delante del Señor y ahí va a ser lo bueno. Deje que la justicia del Señor actúe, pero deje al Señor. Él va a pagarle a cada uno conforme a sus obras. Pero la Biblia dice que usted como cristiano, usted no tiene que andarse peleando por partidos políticos. Más bien usted, aun si el que está en el poder no es de su partido, usted tiene que orar por él. Eso es lo que la Biblia dice. Esos son los deberes de un cristiano. ¿El cristiano tiene derecho al voto? Sí, tiene el derecho al voto. Pero cuando un cristiano va a votar, tiene que tomar en consideración lo siguiente. Por ejemplo, es que yo voy a votar por este partido porque toda mi familia vota por este partido. No, uno tiene que considerar las condiciones espirituales, morales de un candidato antes de darle el voto o darle ahí la aprobación a alguien. Uno no debe votar, aunque el cristiano tiene el derecho de votar, no debe votar por tradición, sino que debe votar con sentido. Si lo va a hacer, preferiblemente, pues, si usted lo va a hacer, hágalo de esa forma y no por tradición como normalmente se hace. ¿Qué le parece, hermano? Totalmente de acuerdo, hermano. Yo pienso que el mayor ejemplo es la iglesia del primer siglo, hablando de tema de la iglesia, porque la iglesia del primer siglo atravesó mucha persecución, entonces de parte del gobierno del Imperio Romano. Entonces, pero a pesar de eso, pues ellos ponían en primer lugar a Dios. Entonces, como dice la Escritura, el versículo que leíamos, entonces, pero hay que respetar a las autoridades, hay que someterse a las autoridades,
pero las autoridades no están por encima del Señor. Imagínense que, por ejemplo, las autoridades ordenen de que todas las iglesias tienen que cerrarse, como pasa en algunos países como Cuba. Entonces, que tienen que cerrarse porque simplemente a ellos se les ocurrió de que tienen que cerrarse. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que hacer caso a la autoridad? En este caso no. ¿Por qué? Porque tiene que buscar la manera como poner en primer lugar a Dios. Entonces, imagínense que a usted lo anduvieran persiguiendo como persiguen a la iglesia del primer siglo. Entonces, donde usted tenía que negar a Cristo y los hermanos morían cantando alabanzas al Señor. Entonces, tiene que poner en primer lugar a Dios. Y otro de los aspectos muy importantes que usted menciona es que el cristiano tiene que ser sabio, ¿verdad? Tiene que ser sabio en muchos aspectos y más que todo en este aspecto. No ser fanático político. Entonces, porque si el cristiano se convierte en fanático político, lo que hacen los fanáticos políticos es votar ciegamente. Entonces, mientras que el cristiano tiene que pensar, imagínese que usted va a votar por un gobernante que va a introducir drogas, por un gobernante que va a poner el matrimonio igualitario, lo va a poner legal, que trae ese tipo de propuestas, cuando si él ganase, y resulta que usted vota por él. Entonces usted se está oponiendo a la ley de Dios. Entonces usted tiene que ser muy analítico en este caso, si usted lo va a hacer, ¿verdad? Usted no está obligado a ir y a votar, usted obligado no está. Si usted quiere hacerlo, vaya, hágalo, pero hágalo sabiamente. Si usted no quiere hacerlo, nadie lo puede obligar. Si usted dice, no, yo no voy a votar, mejor me voy a quedar en la casa y que se haga la voluntad del Señor, perfecto, ¿verdad? Entonces, en eso tiene que ser muy sabio usted. Entonces, si bien es cierto, somos parte de la sociedad, pero antes de la sociedad está Dios. Antes de ser parte de la sociedad, somos parte de la iglesia, si usted ya se ha convertido al Señor, ¿verdad? Mano John. Entonces, ¿el cristiano debe obedecer las autoridades? Sí. ¿Pagar sus impuestos? Sí. ¿Orar por el gobierno? Sí. Pero el cristiano no se mete en la política. ¿Por qué no? Porque un cristiano no debe meterse en la política. Porque la ciudadanía de un cristiano está en los cielos. Pertenece a otro reino. Pertenece al reino de Jesús. Y las metas de la política son metas de este mundo. Y las del reino de Jesús no concuerdan con las políticas o las metas terrenales de la política. Por eso el cristiano no se puede meter en la política. No concuerdan. La Biblia dice que el cristiano no debe hacer alianza con las tinieblas. La Biblia dice que un cristiano no puede estar en yugo desigual con los incrédulos. Usted no puede poner un yugo, usted que es cristiano, y juntar su yugo con alguien que no es cristiano, porque jalan para lugares diferentes, tienen motivaciones diferentes, metas diferentes. Entonces, el cristiano por eso no debe involucrarse en la política. La política solo busca cosas terrenales. Entonces, el cristiano busca cosas celestiales. La Biblia le dice al cristiano, poned los ojos en las cosas de arriba. Entonces el cristiano, ¿dónde tiene que tener sus ojos puestos? En las cosas de arriba, y no entretenerse o perderse o hacerse fanático de cosas de aquí de la tierra. No, el cristiano tiene sus ojos puestos en las cosas de arriba. El apóstol Pablo dice que las cosas que no se ven son eternas, como las cosas que están en el cielo, como las cosas que nos esperan, como esa morada que el Señor Jesucristo fue a preparar para nosotros. Esas cosas no las vemos. Y dice el apóstol Pablo, esas cosas que no vemos son eternas, pero las cosas que vemos son temporales. Todo se va a acabar cuando Cristo venga. Y no vale la pena dedicar la vida entera y los talentos y todas las cosas que el Señor le ha dado a usted para buscar metas terrenales. No, usted tiene que buscar metas espirituales. Entonces el cristiano tiene su ciudadanía en los cielos y no en la tierra. Por eso al cristiano le interesan las cosas que son del cielo y su enfoque está allá, no en las cosas de la tierra. El político vive para la patria terrenal, busca superar y arreglar cosas aquí. El cristiano vive para la patria celestial y busca servir y predicar el evangelio para llevar a muchas más almas a la presencia del Señor.
Entonces, el cristiano vive aquí para servir a su prójimo. El Señor dijo, yo he venido aquí no a ser servido, sino a servir. El reino de Jesús no es de este mundo. El hermano Quiroz ya citó este versículo de Juan capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, pero mi reino no es de aquí. Por eso Dios exhorta a los cristianos, salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo y yo os los recibiré. Más bien el Señor le hace un llamado al cristiano que salga del mundo, que no se deje contaminar por el mundo ni por las cosas del mundo. En la carta a los romanos dice que nosotros no debemos ser moldeados por el mundo. No. El mundo no debe moldear al cristiano. Es la palabra del Señor quien debe moldear al cristiano. Por eso el cristiano no puede estar sumergido en cuestiones que son netamente terrenales y políticas. Dice la Biblia que la ciudadanía del cristiano está en los cielos y que el cristiano tiene que poner los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué le parece, hermano? Así es, hermano. Yo pienso de que el tema está lo suficientemente claro, ¿verdad? Entonces, volvemos al punto. El cristiano tiene que evitar ser partícipe de este tipo de situaciones. Entonces, usted que nos está viendo, estimado televidente, estimado hermano de la iglesia, tenga mucho cuidado porque usted no puede andar participando en este tipo de actos. Muchas veces trasladamos las cosas del mundo a la iglesia, ¿verdad? Donde hay iglesias que se rigen, que se dirigen como partido político, ¿verdad? Entonces, que con comisiones, que con esto, que con aquello. Entonces, la iglesia no se rige así. El cuerpo de Cristo no es como un partido político, no es como un gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se trata de mezclar una cosa con la otra y no tiene que ser así. La iglesia se rige de manera espiritual. La iglesia tiene su forma de dirigirse y ningún partido político puede hacer influencia sobre la iglesia, ni la iglesia tiene que andar metida en temas de asunto político, ¿verdad? Tiene que ser un pueblo neutro totalmente, entonces que ni le va ni a un partido ni le va al otro, sino alguien que está simplemente como observador. Entonces no se puede hacer este tipo de cosas. Si hay alguna iglesia que es este tipo de cosas, si hay algún hermano que es este tipo de cosas, debe buscar la manera como corregirse, porque la palabra del Señor no nos manda eso, nos manda que nos preocupemos más por el reino de los cielos, nos manda que nos preocupemos más por el reino de los cielos, que pensemos más en lo espiritual, que seamos más espirituales, que seamos mejores cristianos. Entonces, y la única forma como vamos a poder ser agentes de cambio dentro de la sociedad es que nosotros seamos luz, de que nosotros seamos mejores cristianos. De otra manera no, metiéndose a un partido político usted no va a cambiar el mundo. La forma de cambiar el mundo es predicando el evangelio para que las personas se conviertan a Cristo, porque únicamente es Cristo el que puede provocar una transformación verdadera dentro del ser humano. ¿Mano John? Entonces, querido televidente, vamos a hacer un resumen. La iglesia no debe involucrarse en la política, eso está claro. La iglesia no debe involucrarse en la política. Número 2, los cristianos individualmente no tienen que identificarse con ningún partido político porque eso puede traerle impedimentos a la hora de predicar el evangelio. Absténgase de eso. Entender que Dios es el que pone y quita reyes, eso es sumamente importante que el cristiano entienda. Y los deberes que un cristiano debe cumplir, como orar por los que están en eminencia, pagar sus tributos, someterse a las autoridades, siempre y cuando que las leyes que el gobierno promueve o a través de la política se promueve, no vayan en contra de los mandamientos y los principios bíblicos, porque el cristiano tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Recordar entonces que el cristiano no tiene que involucrarse en la política. ¿Por qué? Porque la política persigue metas terrenales y al cristiano le interesan metas espirituales. Esos han sido los puntos que hemos desarrollado hoy, esos son los puntos de los cuales hemos hablado. Esperamos que usted, querido hermano, pues entienda de que hay cosas mucho más importantes que la política, como por ejemplo predicar el evangelio. No perdamos el tiempo en cosas que no valen la pena, dediquemos más bien nuestros esfuerzos, nuestro tiempo a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
y llevar ese mensaje de salvación a aquellos que todavía no lo han escuchado o que necesitan escucharlo. Dediquemos nuestros esfuerzos por servir al Señor, por buscar metas espirituales y no metas terrenales. Esa es la conclusión de este tema. Así que ha sido un placer estar con ustedes. El hermano Quiroz tiene las palabras finales del día de hoy. Agradecemos grandemente su sintonía a nuestros hermanos de la iglesia y también a las personas que nos ven, ¿verdad? A través del canal de televisión, a través del canal de YouTube, a las personas que nos ven dentro del país y también fuera del país, ¿verdad? Esperamos pues de que el tema haya sido de edificación, de enseñanza y sobre todo de aprendizaje, y no únicamente que quede ahí en nuestros oídos, sino que también lo podamos poner en práctica, ¿verdad? Como lo dice la Escritura. Siempre mencionamos de que usted puede escuchar muchos estudios bíblicos, pero si no los pone en práctica, simplemente está haciendo como un oidor olvidadizo, ¿verdad? Entonces que se le va a olvidar tarde o temprano lo que usted ha aprendido. Para que no se le olvide, usted tiene que ponerlo a la práctica. Ahí están nuestros números telefónicos. Si desea contactarse con nosotros, nuestro único interés es poder enseñarle acerca de la palabra del Señor. Si usted se contacta con nosotros, también va a ser nuestro único interés. No le vamos a decir, denos tanto de dinero, nada que ver. Simplemente vamos a ofrecerle un estudio bíblico totalmente gratuito, ¿verdad? Porque la palabra del Señor no se cobra. Entonces, y pues le invitamos también a nuestras congregaciones aquí en la ciudad de Ciguatepeque, en el barrio Santa Marta, contiguo al Cuerpo de Bomberos, y en el barrio Colonia Mata de los Villares de San Miguel, 2 cuadras hacia arriba, ¿verdad? Ahí vamos a estar esperándole con los brazos abiertos si usted tiene el deseo de visitarnos, ¿verdad? Y aprender más de la palabra del Señor. Sin más que agregar, le deseamos de que pase una feliz noche y que Dios le esté bendiciendo grandemente. Amén.